El día ha sido un día estratégico y clave, ha sido un día de mucho movimiento de la noticia política y por supuesto el análisis de todo el contexto es lo que los concierne. Eso es cierto, y la noticia sin duda se origina en el Congreso de la República, donde hoy se hundió la polémica reforma laboral. Mónica, después de 5 horas de discusión, el proyecto del gobierno quedó sepultado en la Comisión Séptima del Senado. Y ojo, hubo debate, hubo discusión. Hubo bastante debate, pues los mismos 8 que hace una semana firmaron esa ponencia negativa se mantuvieron, así como lo dijeron, votaron a favor de archivar esta reforma. Catherine, ¿cómo está el ambiente hasta ahora allí en el Congreso? ¿Más tranquilo o no? Porque en la tarde, lo decíamos, los ánimos estaban bastante agitados, ¿o no? Mónica, José Manuel, muy buenas noches. Muchísimo más tranquilos. Hay que empezar diciendo que al interior del recinto del Congreso de la República, pues realmente fue bastante calmado el ambiente porque justamente ayer la Secretaría del Congreso, liderada por su presidente Efraín Cepeda, pues lideró una directriz con la que se prohibía el ingreso a particulares. Al recinto o al Congreso de la República, a pesar de que todo fue normal, solamente ingresaron congresistas, sus equipos de trabajo y nosotros, los medios de comunicación que estuvimos desde las 7 de la mañana aquí, siguiendo el minuto a minuto de esta discusión. Como ustedes lo decían, fueron cerca de 5 horas, arrancaron sobre las 10 de la mañana. Se discutió esta ponencia de archivo por parte de quienes estaban a favor, pero también de las voces en contra. Incluso llegaron congresistas del Pacto Histórico de otras comisiones también para defender el proyecto de reforma laboral. Pero al final, pues ganó el no, como se había anunciado, y los 8 congresistas que habían firmado esta ponencia de archivo y con la que se configuraban las mayorías de la Comisión Séptima mantuvieron su voto, hay que decirlo, esto a pesar de las presiones e incluso de amenazas. Señor secretario, anuncie el resultado. La votación es la siguiente. 8 votos por el sí al archivo de la reforma pensión laboral y 6 votos por el no. Ha sido archivada la reforma laboral. El desenlace era predecible, pero eso no evitó que el ambiente se pusiera tenso. Se levanta la sesión y se convoca por secretaría. Gracias al equipo de la comisión. La decisión desató la molestia de los congresistas del Pacto Histórico, quienes entre gritos pidieron que fuera la ciudadanía la que tuviera la última palabra. Pero la calma fue lo que menos hubo en la comisión. Se dieron momentos de alta tensión, como cuando el representante Alfredo Mondragón increpó al senador Alirio Barrera tras el debate. ¡Nos van a derrotar en la Plaza Obrera en la calle! ¡Deja de traer caballos, traer razones! Pero mientras todo esto ocurría, los 8 senadores que firmaron la ponencia de archivo abandonaron el recinto por motivos de seguridad. Fueron 5 horas de debate, una votación que ya se veía venir y un resultado que deja una vez más en el limbo la reforma laboral. Pues ahora la pregunta es, ¿qué pasará con la apelación que presentó el senador Fabián Díaz para intentar revivir el debate? Pues miren, José Manuel y Mónica, se presentó una apelación que tendrá ahora que tramitar la plenaria del Senado. Esto ya había pasado también cuando se discutió la reforma a la salud y también esta comisión la hundió. Finalmente una apelación que no prosperó y el debate entonces quedó ahí en su tercera discusión en Comisión Séptima de Senado. Pero miren, en medio de todo esto también habló el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Él no estuvo de acuerdo con los argumentos que presentaron los 8 integrantes de esta ponencia de archivo y señaló que van a seguir defendiendo este proyecto desde las calles. Nosotros hemos demostrado en este debate que hay mentiras, que son absolutamente falaces los argumentos que han esgrimido, que se mantuvieron desde el inicio en su capricho de hundir la reforma laboral, que no modificaron ni una sola de sus posiciones, que le demostramos que lo que pasó en Cámara fue un proceso de concertación.
José Manuel, pues, y Mónica, falta ver entonces qué sigue, como les comentaba, con esta apelación, pero por ahora entonces se da hundida la reforma laboral, no logró superar su tercer debate y estos 8 congresistas que, repito, conforman esta comisión séptima, pero que hacen parte de diferentes partidos, en su mayoría mujeres, mantuvieron su voto, mantuvieron sus argumentos y le explicaron al país y al gobierno el porqué de su decisión. Esa es la información que se originó desde aquí y que se sigue originando desde el Congreso de la República. Ustedes, por supuesto, tienen más información. Catherine, gracias. Efectivamente, volvemos con usted más adelante, en unos minutos, al Congreso de la República. Vea, Mónica, entre tanto, los gremios siempre insistieron en que el proyecto era inconveniente, porque el mayor impacto lo sufrían las pequeñas y medianas empresas, decían ellos. Sí, pero además, tras este hundimiento, hicieron otra advertencia. La iniciativa sigue latente, sigue viva con la posibilidad de la consulta popular. Así es. Lo que está señalando entonces es que la alerta frente a esta reforma se mantiene. Si nosotros seguimos adelante en la idea de que hay que cargar cada vez más a los pequeños empresarios, lo que va a significar es que se van a cerrar las empresas y no va a haber dónde trabajar. Las cuentas que no hace es que eso es pan de hoy y es hambre para mañana, porque muchas empresas, recordémonos que Colombia está conformada en un 98% de micro, pequeñas y medianas empresas. Si les quitamos las medianas es un 95%. Ese 95% va a ser incapaz de soportar esos costos. Le pedimos desde el Consejo Gremial que sea el presidente de Colombia, que realmente actúe con mucha tranquilidad, porque usted es el responsable que este país no se incendie. Usted hoy está actuando como si fuera un activista y no un presidente. Supongamos que se apruebe por parte del Congreso someter al pueblo a una consulta, tendría que pasarse el umbral y posteriormente tendría un control por parte de la Corte Constitucional y tocaría tener muy claro cómo serían esas preguntas. Las reacciones de los gremios. Decíamos que la discusión sobre la reforma sigue sobre la mesa por la consulta popular. Pues precisamente hoy el presidente Gustavo Petro volvió a hablar de llevar a las urnas este proyecto. La movilización es permanente y creciente. Tendrá su máximo, no el día de hoy de los votos de los que ya vendieron su corazón a la codicia, sino en la plenaria del Senado, donde cada senador debe recordar que no es más que un simple representante del pueblo. Pues ahí lo estamos viendo, ¿no? Así como el gobierno ya empieza una campaña clara por la consulta, también arranca las que van a apoyar la abstención. Sí. El primero en lanzarse, el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. En su cuenta de X dijo que empieza a hacer campaña desde ya para promover la no participación y decirles a los trabajadores que no les conviene votar la consulta para conservar su puesto de trabajo. Eso lo dice el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Otras voces se han unido a esta misma iniciativa. ¿Quieres utilizar el sistema? Tremendo, cada vez que vengo. Pues seguramente en los próximos meses mucho vamos a oír también de la abstención en la consulta popular. Ya son varios sectores políticos que se unen a esta iniciativa en rechazo del mecanismo de participación con la que el gobierno busca revivir las reformas hundidas en el Congreso. Petro no cumple ni años. Estoy convencido de que no tiene ni el poder, ni la plata, ni el aval del Senado para una consulta popular como la que está convocando. Esto no es más que otra cortina de humo. Pero si llega a lograr convocarla, claro que hay que convencer al colombiano de que se abstenga y no valide este que es un mecanismo claramente antidemocrático. Lo mejor es la abstención. No salir a votar esa consulta como una protesta contra esas reformas que le harían daño a los colombianos y que además sería una expresión de rechazo a ese despilfarro de recursos que solamente busca fortalecer la campaña política de Petro. Pero claro, aunque no se conocen todavía las preguntas de la consulta popular, el ministro del Interior, Armando Benedetti, adelantó que el gobierno ya está trabajando en ellas. Asegura que la próxima semana espera pasarlas al Congreso de la República para su aprobación. En eso hemos avanzado bastante, pero ya quien tiene la última palabra para decidir qué preguntas y cómo van es el señor presidente. Van 11, pero no pueden ser más de 12. Una vez entregadas, el Congreso, el Senado tiene un mes y luego de eso el presidente tiene 3 meses, en los siguientes 3 meses para convocar elecciones.
Bien, José, es que son varios puntos, muchos puntos cuestionables de esta hundida reforma laboral. Claro, algunos suenan muy llamativos y positivos para una consulta popular. Eso es verdad, Mónica. Sin embargo, distintos estudios y análisis de expertos advierten del impacto negativo que a muy corto plazo podría tener una reforma en esas condiciones. La voz de los expertos en Noticias RCN. Son varios los puntos polémicos que contenía el proyecto de reforma laboral que fue hundido por el Congreso de la República y que podrían entrar en la consulta popular que alista el gobierno. El presidente Petro ya reveló que una de las preguntas de la consulta será si el día finaliza a las 6 de la tarde, lo que daría pie a que se anticipe el inicio de la jornada laboral nocturna desde las 9 de la noche, que hay hoy en día, hasta las 6 p.m. Otro tema polémico que podría ingresar en la consulta es el aumento del 75% al 100% en el recargo dominical y festivo, lo cual traería varios sobrecostos para las empresas. Aumentaría 20% los costos para un micronegocio formal, haciendo mucho más difícil el paso de los informales a la formalidad. También se podría buscar extender la licencia de paternidad, así como establecer una licencia menstrual para las mujeres y aumentar los costos de despido para las compañías. Todas estas medidas generarían sobrecostos que podrían impactar el empleo, según un informe del Banco de la República. El aumento de los costos salariales recortaría alrededor de 450.000 empleos formales en un horizonte de entre 3 y 4 años. Se espera que en los próximos días el gobierno revele cuáles serán las 12 preguntas que harán parte de la consulta popular con la cual se buscará aprobar las bases de la negada reforma laboral. Fedesarrollo también ha insistido en lo inconveniente que resultaría la reforma laboral. El estudio más reciente que hicieron señalaba, por ejemplo, que podrían perderse hasta 451.000 empleos si se aprobaba este proyecto tal y como estaba planteado. Vean, nuestra jefe de emisión, Joana Maya, habló en A lo que vinimos con Luis Fernando Mejía, director del centro de ese estudio de investigación, quien explicó el impacto que tendría la reforma en los costos de la nómina. ¿Por qué no hacemos cuentas de los gastos extras que generarían todos estos cambios, doctor Mejía? ¿Le parece? Claro que sí. Mire, un punto clave ahí en esa discusión es que cuando la gente escucha que el salario mínimo es más o menos 1.500.000 pesos, incluyendo el subsidio de transporte, aparte de ese salario, el empleador tiene que pagar las contribuciones a seguridad social, las contribuciones a cajas de compensación, vacaciones, cesantías. Ese empleado termina costándole al empleador formal cerca de 2.500.000 pesos. Entonces, si tiene 3 empleados, un microestablecimiento, estamos hablando de un costo que puede estar en el orden de los 7 millones de pesos mensuales. Esos 7 millones de pesos se incrementarían un poco más de 770.000 pesos mensuales de aumento para el empleador. En términos anuales estamos hablando de un poco más de 8 millones de los efectos de esta reforma para un microestablecimiento comercial. Y fue muy fuerte la declaración del presidente Gustavo Petro contra los senadores de la República. Dijo que el pueblo puede sacarlos si no cumplen su función de representarlos. Si se cree tirano sobre el pueblo, si le da miedo el pueblo que representa, entonces el pueblo los sacará del Congreso como tiene que ser. Los que fuimos del M-19 no aprendimos a hablar carreta. Fuimos oficiales de Bolívar y ese es un juramento que se lleva hasta el final como una marca. ¿Y qué dicen los senadores frente a esa declaración? Pues todos coinciden en que es una clara amenaza contra ellos y que los pone en riesgo. Eso sería un golpe de Estado, ¿no? La única manera de que un senador no vuelva es que no se presente o se queme en el siguiente periodo. Pero peligroso hablar de golpe de Estado. Como un discurso violento y estigmatizante, califican desde el Congreso las declaraciones del presidente Petro en la Plaza de Bolívar. Aseguran que este tipo de hechos pueden desatar más ataques. Es inaceptable el tono del presidente. Lleva semanas cada día más virulento, más violento, más agresivo, ensañado contra todos los que piensan distinto a él. Estigmatiza a quien piensa distinto del gobierno. También hacen un llamado al respeto por la independencia de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Nosotros hemos hecho un estudio juicioso, técnico, jurídico y económico.
Y la reforma no va es porque no cumple con los requerimientos, no cumple con los procedimientos. Deje de pelear con el Congreso de la República, que está haciendo su trabajo juicioso. Desde otros sectores piden reducirle el tono al debate. Pero aquí estaremos, defenderemos con la vida la determinación que el pueblo colombiano nos dio al elegirnos en este Congreso. El presidente tiene que entender que no tiene mayorías y que alebrestar al país no le sale bien. Mientras tanto, desde el Pacto Histórico aseguran que la oposición está generando un bloqueo institucional. Por eso continúan promoviendo la consulta popular.